Vamos a empezar a trabajar en el archivo usuario-lista.php. Vamos a abrir código PHP primero y vamos a empezar a crear algunas variables que vamos a utilizar acá. Vamos a crear una variable que se va a llamar inicio. Esta variable va a contener lo que es desde dónde vamos a empezar a mostrar los resultados. Como vimos en la parte de la consulta select, que utilizamos limit, que utilizamos dos parámetros, que era el inicio, desde donde se empieza a contar, o el índice desde donde se empieza a contar, y cuántos registros vamos a contar. Entonces esta variable va a tener lo que es desde donde vamos a empezar a contar. Entonces vamos a decirle que va a ser igual y vamos a utilizar lo que es el operador ternario acá. Vamos a utilizar lo que es esta variable llamada página, que recordemos que va a contener lo que es la página actual donde nos encontramos. Entonces, si el valor de página es mayor a 0, quiere decir porque estamos en una página que no es la número 1, vamos a hacer lo que es el siguiente cálculo. Entonces, para ello aquí vamos a colocar el símbolo de interrogación, que sería este de acá, y vamos a abrir lo que son paréntesis, donde vamos a crear lo que es un cálculo. Luego colocamos dos puntos y 0. Entonces, si esta condición se cumple, vamos a ejecutar el código que tengamos acá, y si no, va a ser 0. Entonces, si digamos la página es 0 o menor, vamos a empezar a contar desde el índice número 0. Recordemos que como es un array de datos, todos los datos que tenemos en nuestra base de datos se empieza contando desde el índice número 0. Entonces, este que dice Carlos Alfaro sería lo que es el índice 0. Sería 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, es por ello que acá le colocamos 0. Es decir, estamos diciéndole, si la página no viene definida, entonces vamos a empezar a contar desde el índice número 0. Pero si está definida, es decir, si es mayor a 0, entonces acá vamos a hacer un cálculo para saber desde dónde vamos a empezar a contar los registros. Entonces, dentro de estos paréntesis vamos a abrir lo que son otros paréntesis y vamos a colocarle aquí menos la variable que tiene los registros por página, que son 15. Lo que voy a hacer es copiarlo y pegarlo acá, y vamos a colocar el código, y por último lo vamos a explicar cómo va a funcionar. Entonces, dentro de los paréntesis vamos a pegar siempre esta variable registros, pero la vamos a multiplicar por lo que es la página. Vamos a copiar esta variable página, vamos a pegarla acá, colocamos asterisco para multiplicarla y listo. Entonces primero hacemos lo que es este cálculo y por último le restamos registros. Entonces vamos a decir, por ejemplo, voy a escribirlo acá, que vamos a tener lo que son 30 registros en nuestra base de datos, y por cada página en este caso son 15, que es el número que tenemos definido acá. Entonces vamos a decir, por ejemplo, estamos en la página número 2. Entonces vamos a hacer el cálculo acá, de 2 por 15 serían pues 30. Si a 30 le restamos lo que son 15, que es el valor que tiene registros en este momento de esta parte de acá, entonces el resultado va a ser 15. Entonces con esto calculamos que inicio vale 15, es decir, vamos a empezar a contar desde el índice número 15 en nuestra base de datos para ir mostrando los resultados. Entonces así va a funcionar lo que es esta variable llamada inicio, que es desde donde vamos a empezar a contar los registros que vamos a mostrar. Obviamente pues esto va a ir en la consulta que vamos a realizar más adelante. Ahora lo que vamos a hacer es crear una variable que se llame, por ejemplo, tabla. Le decimos que es igual y de momento va a contener lo que es una cadena vacía, que esta va a ser pues la que va a ir generando toda la tabla o todo el listado de usuarios. Ahora vamos a crear lo que es una condicional doble acá para hacer lo siguiente. Primero voy a crear lo que es la estructura y vamos a explicar cómo va a funcionar. Entonces aquí recordemos que habíamos creado lo que era una variable llamada búsqueda, pues aquí
lo que hacemos es utilizarla para el buscador. Y primero lo que vamos a hacer aquí es preguntarle que si viene definida con iset. Entonces, en el iset lo que hacemos es pegar acá la variable búsqueda y también vamos a colocar aquí el operador y le vamos a decir que si búsqueda es distinto, colocamos símbolo de admiración, igual a una cadena vacía, es decir, simplemente comillas. Y esta parte pues la vamos a utilizar para lo siguiente. Si la variable búsqueda viene definida, es decir, si tiene texto y el texto es distinto a una cadena vacía, lo que vamos a hacer es crear acá una consulta para poder seleccionar los listados en base al término de búsqueda que ingresemos. Pero si esta variable no viene definida, vamos a crear lo que es el listado normal. Entonces es por ello que acá pues no le colocamos ningún valor para crear lo que es el listado normal. Cuando programemos lo que es la vista user-search, que va a ser esta de acá, que va a contener el buscador, sí va a tener lo que es un valor, por lo tanto va a ingresar en el if, en esta parte de acá, para poder crear el listado. Pero si no, pues va a ser el listado normal, que sería este que estamos programando, y va a generar el listado sin la búsqueda. Entonces vamos a empezar trabajando en lo que es la parte del else. Entonces aquí vamos a crear lo que es la variable que va a contener la consulta de la base de datos. Vamos a llamarle consulta-datos. Es igual y le colocamos lo que es punto y coma al final, y en esta cadena o en este string o en estas comillas vamos a colocarle lo que es la consulta. Como es una consulta de selección de datos, vamos a utilizar lo que es select, damos un espacio, colocamos asterisco para colocar todos los campos de nuestra base de datos o todas las columnas. Luego damos un espacio, ahora colocamos la tabla, pero primero colocamos from, es decir, desde donde vamos a seleccionar datos. En este caso va a ser la tabla usuario, que es donde tenemos guardados nuestros usuarios en la base de datos. Una vez hecho esto, vamos a colocar lo que es un where acá para colocar lo que es una condición. Y en la condición lo que vamos a hacer es que en este listado que vamos a generar no se coloque el usuario que ha iniciado la sesión, ya que para ello pues vamos a crear este botón que se va a llamar mi cuenta para poder actualizar los datos. Entonces no vamos a colocar acá el usuario que ha iniciado la sesión para poder actualizar sus datos mediante este botón. Entonces en el listado vamos a omitir el usuario que ha iniciado la sesión. Entonces para ello vamos a utilizar aquí lo que es el campo usuario-id, que es el que tiene el ID del usuario. Les voy a explicar más adelante por qué vamos a utilizar lo que es ese campo, pero primero lo vamos a escribir. Entonces colocamos usuario-id y le decimos que sea distinto, es decir, símbolo de admiración igual y abrimos comillas. Acá va a ir lo que es el ID. Entonces colocamos aquí el usuario ID, ya que cuando iniciamos sesión, recordemos en el login.php o perdón, en iniciar-sesión.php habíamos creado todas las variables de sesión que se pueden utilizar en todo el sistema, y entre ellas pues tenemos el usuario ID del usuario que ha iniciado sesión. Entonces en esta variable de sesión lo tenemos, entonces podemos utilizarla acá para poder omitir en el listado el usuario que ha iniciado sesión. Pero si ustedes quieren mostrarlo, pues esta parte del where no lo colocan, simplemente colocan al final lo que es el order by, que vamos a escribir más adelante. Entonces, como esta es una string de comillas dobles, lo que vamos a hacer acá en las comillas simples es concatenarlo de la siguiente forma. Vamos a colocar comillas dobles, punto, punto, comillas dobles, quedando acá la comilla simple de apertura y acá la de cierre. En esta parte de aquí lo que hacemos es pegar la variable de sesión llamada ID. Luego de esta comilla simple que tenemos acá vamos a dar un espacio y vamos a colocar lo que es el order by. Vamos a ordenar
con order by lo que son los resultados por un campo. En este caso, con el asterisco seleccionamos todos los campos y lo que vamos a hacer es ordenar los registros por el nombre. Entonces utilizamos el campo usuario-nombre. Entonces lo vamos a escribir acá. Vamos a colocar usuario-nombre. Vamos a ordenarlos por orden ascendente. Colocamos A, S, C. Y por último colocamos lo que es el límite. Y le vamos a colocar desde qué índice queremos contar. Recordemos, eso lo tenemos calculado en la variable inicio. Vamos a copiarla. Vamos a un espacio aquí, vamos a pegar, luego colocamos una coma y le vamos a colocar cuántos registros queremos contar a partir de este índice. Recordemos que también lo tenemos en la variable llamada registro, es decir, registros por página. Y la podemos pegar acá y listo. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar de referencia que tenemos acá 6 registros. Entonces vamos a decirle que en estos 3 registros vamos a definir que queremos 2 registros por página. Entonces, en la página número 1 vamos a tener estos 2 registros. En la página número 2, estos 2. Y en la número 3, estos otros 2. Entonces, por ejemplo, estamos en la página número 3. Acá multiplicamos 3 por registro por página, que son 2, serían 6. Menos 2 nos daría 4. Es decir, vamos a empezar a contar desde el índice número 4. Entonces vamos a ver quién es el índice número 4. Sería 1, 2, perdón, 0, 1, 2, 3, 4. Sería este de acá. Y como estamos contando 2 registros por página, entonces empezamos de aquí 1, 2. Entonces se va a seleccionar lo que son estos 2 registros. Si utilizáramos lo que es este código y en registro por página tuviésemos 2. Ese es el ejemplo para ver cómo va a funcionar lo que es toda esta consulta select utilizando lo que es la variable inicio y la variable registros por página. Entonces más o menos así es que va a funcionar lo que es esta parte. Entonces ya tenemos la consulta que vamos a realizar la base de datos. Ahora lo que vamos a hacer es crear otra consulta que la vamos a almacenar en una variable que se llame consulta-total, que va, como su nombre indica, va a tener el total de registros que tenemos en la base de datos utilizando lo que es esta consulta de acá arriba. Entonces lo que vamos a hacer aquí es copiar todo este código y lo vamos a editar acá abajo para hacer el total. Entonces vamos a pegar. Recordemos que en esta parte de aquí, en la consulta total, vamos a utilizar lo que es count para contar todos los registros. Entonces, en lugar de asterisco, colocamos count, abrimos, cerramos paréntesis y acá vamos a utilizar únicamente el usuario ID. Vamos a copiarlo, vamos a pegarlo y listo. Entonces, colocamos select count usuario-id from usuario. Y mantenemos lo que es el where, es decir, la condición hasta acá. Esta parte del order byte, todo esto de aquí. Y el limit, pues no es necesario o no lo vamos a utilizar, ya que aquí queremos contar cuántos registros en total hay en nuestra base de datos que cumplan con lo que es esta condición que tenemos en la parte de acá. De esta forma, pues ya tenemos lo que son tanto la consulta de los datos que vamos a mostrar en el listado y también el total de datos que tenemos en nuestra base de datos. Entonces, este sería para el listado normal, que es user-list. Para user-search, que va a ser esta parte de acá, vamos a crear aquí la condición para hacer lo que es el buscador. Entonces, vamos a copiar estas dos variables y las vamos a modificar en la parte de la consulta. Entonces, siempre va a ser seleccionar todo de la tabla usuarios, es decir, select asterisco from usuario, where, y aquí vamos a colocar las condiciones, que esta es una, vamos a encerrarla aquí en paréntesis, vamos a colocar aquí apertura y acá cierre.
pero a la vez dentro de estas dos vamos a colocar otro paréntesis. Entonces aquí lo que vamos a hacer es abrir paréntesis acá y cerrarlo después aquí. Entonces si ven, vamos a dar un espacio acá. Dentro de los paréntesis tenemos el primer paréntesis o el primer par de paréntesis que corresponde a lo que es la condición que cuando el usuario id sea distinto a la variable de sesión o el valor que tiene esta variable de sesión llamada id. Luego, después de estos paréntesis, vamos a colocar la palabra y, es decir, and, para que se cumpla la siguiente condición que vamos a colocar acá. Vamos a abrir otro par de paréntesis de esta forma para poder colocar aquí lo que es el otro valor o las otras condiciones, perdón, que va a ser utilizando lo que es like. Bien, entonces vamos a ir a nuestra base de datos primero. Vamos a colocar aquí la estructura y vamos a seleccionar los campos que vamos a utilizar para que coincidan con el término de búsqueda que ingresemos. Por ejemplo, este campo pues lo vamos a utilizar, que es usuario-nombre. Lo que vamos a hacer es copiarlo. Vamos a ir acá donde tenemos el par de paréntesis, que serían estos de aquí. Vamos a pegar y vamos a utilizar lo que es like. Recordemos que con like colocamos después de like lo que es comillas simples. Aquí abrimos primero lo que es estos símbolos que son los de porcentaje y acá colocamos el término de búsqueda o el texto que queremos que coincida con lo que estamos colocando aquí o con el campo que estamos colocando acá. Entonces el término de búsqueda lo tenemos en esta variable llamada búsqueda. Entonces simplemente la copiamos y la pegamos acá y listo. Entonces y así vamos colocando todos los campos que nosotros queramos, pero acá al final después colocamos la palabra OR para colocar otro término de búsqueda que queremos que coincida con un campo en la base de datos. Por ejemplo, vamos a copiar todo este código de esta parte de acá, la vamos a pegar aquí y simplemente modificamos lo que es el nombre del campo. En este caso vamos a utilizar el siguiente, que va a ser usuario-apellido. Vamos a cambiar aquí por usuario-apellido. De esta forma, para la condición nos queda usuario-nombre like. Luego el término de búsqueda lo colocamos el operador OR o el O, usuario-apellido, like y el término de búsqueda. Y así con OR vamos colocando todos los campos que queramos. También vamos a hacer que la búsqueda coincida con el campo usuario-usuario. Vamos a cambiar aquí. Vamos a pegar primero y luego cambiamos. Entonces sería usuario-usuario like y el término de búsqueda que va a ir acá en las comillas simples. Por último, vamos a colocar el OR, vamos a pegar y el último campo que vamos a utilizar va a ser usuario-email o correo. Entonces lo vamos a cambiar aquí, usuario-email o email, como quieran llamarle. Y por último, pues ordenamos lo que es los resultados por el campo usuario-nombre de forma ascendente. Es decir, desde la A hasta la Z colocamos el límite, que ya sabemos cómo funciona con estas dos variables. Entonces, esta sería toda la consulta que vamos a realizar para hacer lo que es el buscador. Vamos a seleccionar todo de la base de datos siempre y cuando se cumpla esta primera condición y se cumpla también esta otra que tenemos acá. En la primera pues es que el usuario ID sea distinto al ID del usuario que ha iniciado sesión, y en esta parte de acá pues va a ser que el usuario-nombre, el usuario-apellido, el usuario-usuario, usuario-email coincidan con lo que es el término de búsqueda. Por ello pues colocamos todo este código acá para poder hacer lo que es la búsqueda mediante nombre, apellido, usuario y email. Ahora vamos a modificar lo que es la consulta, que va a contener el total de resultados de la base de datos que correspondan a la búsqueda. Entonces siempre colocamos select count, utilizamos el usuario-id, que es esta parte de acá, from usuario, where, y aquí va a ir lo que es la condición.
Vamos a eliminar esta parte de acá, donde termina lo que es la comilla simple hasta usuario-id. Y lo que hacemos es copiar toda la condición que tenemos en la parte de arriba, que es todo el where, después del where, donde terminan los paréntesis, es decir, donde los abrimos y donde los cerramos. Simplemente lo copiamos y lo pegamos después acá. Y listo. Entonces de esta forma sabemos todos los registros que coinciden con lo que es la consulta que estamos realizando acá. Pero recordemos que aquí pues lo vamos seleccionando dependiendo de la página que tengamos con estas dos variables. Pero acá almacenamos el número total de registros que coinciden con la búsqueda. Y lo mismo es acá. Aquí pues seleccionamos todos los usuarios que no tengan lo que es el ID igual al que ha iniciado sesión. Y acá lo que hacemos es contar todos los registros que coinciden con esta condición. Así tenemos la consulta de la base de datos que se va a ejecutar dependiendo de la página que nos encontremos y el total de registros en la base de datos que coinciden con esta consulta que estamos realizando acá. Una vez tengamos todas las consultas ya preparadas, lo que vamos a hacer es crear la conexión a la base de datos. Esa ya la tenemos, pero la vamos a almacenar en una variable. Aquí vamos a llamar a lo que es la función que tiene la conexión, pero vamos a crear primero la variable. En este caso le vamos a llamar conexión, le decimos que es igual. Ya sabemos pues que en el archivo main.php que está en la carpeta PHP tenemos la conexión a la base de datos. Entonces simplemente llamamos la función que tiene la conexión y la pegamos aquí. De esta forma, para poder hacer una consulta en este archivo, lo vamos a hacer mediante esta variable conexión para poder reutilizar lo que es la conexión. Y para poder pues al final liberar lo que es la conexión o cerrarla, mejor dicho.